Eran primos pero se habían enamorado. Nunca se casaron y recién se fueron a una tierra que les prestaron para vivir. Tenían un rancho de bareque, un gran patio con árboles de mango y unas hectáreas de tierra muy difíciles de cultivar. Su primer hijo nació en época de carnaval y la partera que el padre buscó estaba enrumbada en una parranda. Una semana después, cuando el padre sacó el bebé al sol y la luz cayó en sus ojitos, supo que ese primer hijo era ciego. Lo devolvió a su madre y lleno de rabia se perdió varios días a tomar chirrinchi y maldecir. Luego la familia se llenó de hijos que sí crecieron sanos y perfectos, y a Leandro lo descuidaron, casi que lo abandonaron a la suerte en la finca. Mientras crecía, los hermanos le hacían bromas, le ponían sillas para que se tropezara y le metían zancadillas para burlarse cuando se derrumbaba en el suelo. Si quería bañarse tenía que resbalar por el precipicio de rocas hasta el arroyo. Si quería hacer sus necesidades, se guiaba por el olor hasta llegar al lugar donde podía evacuar tranquilo. Dormía en una troja y su diversión era oler las flores y los tamarindos. Tenía que adivinar en qué parte de la cocina estaban los platos cuando le daba hambre y quería comer. Nunca lo llevaban a trabajar al monte, y el único día que su padre se le acercaba era cada año para peluquearlo con unas tijeras debajo de un palo de mango. Muchas veces el niño perseguía a su padre y a sus hermanos cuando en la mañana se iban al monte a cultivar después del desayuno, pero de un grito y un pescozón lo devolvían a casa. Fue Jaime, otro de los hermanos de Leandro, el que lo llevaba al monte a escondidas del padre. Tomaba la mano de su hermano ciego, la apretaba en la cacha del machete y apuntaba hacia un racimo de plátanos para intentar mocharlo. También le enseñó a sembrar y arrancar las yucas. Con el tiempo Leandro sembró un cañaduzal que luego le cambió a un tío por un burro, y quizás esta experiencia le convenció de que podía ser mucho más que el miserable inservible que a los ojos de su padre era. Tía Herótida, 5 años mayor que Leandro, lo quería mucho. Le enseñó las primeras palabras y también los nombres de las cosas como las mesas y las sillas. Le leía libros de un baúl que había encontrado en la finca, y también pasaba al papel las primeras canciones que Leandro compuso. De ella, Leandro aprendió rancheras que luego cantaba a los trabajadores de la finca. Todos, al escuchar al niño ciego, quedaban asombrados con el talento y la gracia con que lo hacía. En el pueblo de Atonuevo escuchó una voz que no paraba de contar historias. Le tuvieron que explicar que era un locutor que a través de un aparato transmitía su voz desde la distancia. Al regresar a la casa de su familia, le contó entusiasmado a su madre. Con aquel aparato llamado radio, podía llevar su voz y sus composiciones a todo el mundo. Mucho tiempo después, cuando logró conseguir un radio, lo escuchaba hasta en el baño. Su inteligencia se nutrió de las radionovelas y programas educativos en los que aprendía geografía, historia, matemáticas y ciencia. A Leandro le habían negado la vista, pero le dieron el don de la parla, y en las veredas cercanas se decía que un ciego era capaz de ver el futuro. Así terminó leyendo la suerte a un grupo de personas y luego a casi una multitud que lo consideraron clarividente. Lo hacía a cambio de unas yucas y unas berenjenas, y sobre todo para tener la cercanía de las muchachas que se dejaban acariciar las manos. Dejó la finca de su padre a los 20 años. Según cuenta él mismo, en un sueño escuchó una voz que le reveló que tenía que irse a otro lugar. Había conocido a los acordeoneros que pasaban por la finca de su abuela. Recorrían los pueblos conociendo amores y dejando a su paso sus versos. Se fue para Atonuevo y el primer día tuvo que dormir en el piso. Al día siguiente se ganó 70 pesos en una parranda y compró una hamaca. Elena era una madre soltera que tenía 4 hijos, pero fue la única que le prestó atención a Leandro. Se fue a vivir con él y estuvieron juntos hasta su muerte. La otra fue Nelly, mujer con la que también vivió toda su vida y que puso a vivir en una casa arrendada a la vuelta de donde vivía con Elena. Ambas se mandaban hasta comida entre ellas y cuando la cosa estaba crítica se prestaban dinero. Leandro, según cuenta, iniciaba la noche con una y regresaba antes de que cayera la madrugada para amanecer con la otra. Y no satisfecho con las dos, también tuvo un amante que muchas veces hasta invitaba a su propia casa. Entre sus musas estuvieron Matildelina, que siempre lo despreció porque no lo veía a su altura, Josefa, Manuela, Alicia, Daniela, Sofía, María, Carmen, Ivana y medio pueblo que fue cortejado por Leandro, que apenas escuchaba la voz de una mujer enseguida se enamoraba. Tuvo como 20 hijos, se convirtió en compositor y cantante reconocido en la costa. Un dolor, un tormento o una ofensa podía ser para Leandro el motivo de una nueva canción. Si una mujer lo rechazaba, entonces componía una canción burlándose. La cantaba en una parranda y cuando la canción se hacía popular era causa de vergüenza y rabia para la mujer que lo había rechazado. Ganaba en parranda algunos pesos con los que era
imposible mantener a sus 2 mujeres y como sus 18 hijos, y aún así nunca los abandonó. Muchas personalidades como Carlos Vives, Diomedes Díaz, Shakira y hasta Gabriel García Márquez sintieron admiración por este poeta invidente. Quizás su condición económica mejoró en estos tiempos y vivió con comodidad, pero lo cierto es que nunca pretendió hacerse millonario con su arte. Sentía un dolor y quería sanarlo. Quería ganarse el cariño y la cercanía de las personas. Quería aquello que nunca encontró en su padre. El rechazo fue más doloroso que su ceguera, pero convencido de que su mente era privilegiada, nunca se derrumbó, ni jamás blasfemó contra Dios, y a pesar de la pobreza nunca dejó de trabajar en su arte y su poesía. Murió muy viejo en el 2013, cuando su obra ya consagrada era una de las más importantes de la cultura colombiana.